Erandioko alkateari eskerrik asko, sailburuari ere bai, gaurko, ekitaldian, nire partea, edo konbide egiteagatik. Nik egin nahi nituzke hiru hausnarketa, honen inguruan. Lehenengoa da, eudel dagoela, elkarlana sustatzeko. Oso importantea da, erakunden arteko elkarlana, hori sustatzea, eta batez ere, eudelen helburuenetariko bat, hori da, laguntza eta elkarlana sustatzea erakunden artean, udalerrien artean, eta edozein eragileen artean. Bestale batetik ere, jakin beharra dago, udalerriok eragile garrantzitsuak garela, gure gizartearen garapenerako, gure ongizatea bermatzeko, eta azken finean gure herriak eta hiriak lehiakorragoak izateko. Eta hori da gure helburua, eta beraz hor dago gakoa, eta borsegatik gaude gaur bilduta hemen, Erandion, horrelako hitzarmen bat sinatzeko, elkarlan hori sustatze aldera, eta baita ere, gure hiriak eta herriak lehiakorragoak eta hobeak izateko. Eta azkenik, nik esango nuke hitzarmen honen bi helburuak oso importanteak direla. Batetik, kontsumitzaileen eskubideak defendatu nahi ditugulako, eta beraz alde horretatik ere pertsona dira herriek eta hiriek duten baliabiderik garrantzitsuena, eta beraz kontsumitzaileak diren heinean ere bere eskubideak defendatu behar ditugula. Baina bestetik ere oso importantea da kontuan izatea tokiko merkataritza. Tokiko merkataritza oso funtsezkoa da hirien eta herrien etorkizunerako. Eta beraz, jakin behar dugu tokiko merkataritzak bermatzen duela batetik konfidantza eta bestetik kalitatea. Eta konfidantzazko eta kalitatezko tokiko merkataritza izateko eta izaten jarraitzeko sinatzen dugu gaurko hitzarmen hori. Por lo tanto, desde Eudel, en primer lugar, quiero trasladar mi agradecimiento a la alcaldesa de Erandio por la invitación que nos ha hecho para presentar este convenio aquí, también, por supuesto, al consejero de Comercio, en este caso, del ámbito de comercio, por el trabajo que se está haciendo de forma conjunta entre el Gobierno y los ayuntamientos. Y decir tres ideas fundamentales. En primer lugar, uno de los objetivos de Eudel es fomentar la colaboración entre las instituciones, fomentar esa cooperación necesaria para que podamos impulsar programas como el que hoy estamos presentando. Y que en nuestro ADN de Eudel está la palabra colaborar. Colaborar entre los diferentes municipios de los diferentes territorios históricos, colaborar con las diferentes instituciones y colaborar, en definitiva, con todos aquellos agentes que vayan a mejorar nuestra calidad de vida, que vayan a mejorar nuestra propia sociedad y que al final hagan de los pueblos y ciudades de Euskadi unos pueblos y ciudades más competitivos. Por otro lado, hay que destacar el papel de los ayuntamientos y de los municipios en general. Somos un agente clave en el desarrollo de nuestras ciudades y nuestros pueblos. Y por lo tanto, en este sentido es muy importante que desde Eudel no solo pongamos la voz de todos los municipios, desde el más pequeño hasta el más grande, en aquellos foros donde también se debaten aquellos asuntos que nos influyen, sino que también desde Eudel seamos capaces de trasladar a todos los municipios, desde el más grande al más pequeño, todos aquellos programas y servicios que pueden influir en la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas. Y este es uno de ellos, y es uno de ellos porque, y esta es la tercera idea que quiero trasladar, el doble objetivo que tiene este convenio creo que es muy reseñable, Por un lado, porque pretende garantizar los derechos de los consumidores. Al fin y al cabo, las personas somos lo más importante que tenemos en nuestros municipios. Ese es el recurso más importante que hay en los ayuntamientos. Las personas es lo más importante que tenemos en nuestras ciudades y pueblos. Y garantizar, en cuanto a que son consumidores, los derechos de los consumidores nos parece que es un elemento fundamental. Que siempre prime el derecho al consumidor frente a otros intereses de mercado que están fuera de la regulación o de la normativa. Y por otro lado, el comercio local es básico para el futuro de nuestros pueblos y ciudades, mantener el comercio local, un comercio de cercanía, un comercio que da confianza y un comercio de calidad. Y precisamente con este convenio lo que pretendemos es garantizar ese derecho del consumidor y, por otra parte, fomentar ese comercio cercano, de confianza y de calidad que tenemos en nuestros pueblos y ciudades de Euskadi. Y con esto, por mi parte, termino. Le doy la palabra a la alcaldesa Etxeber Oliván.